Vi a mi ex nuera tirar una maleta de cuero al lago Sanabria y acelerar sin mirar atrás. Yo soy María Teresa, 63 años, viuda de Zamora, España. Ese instante rompió la calma de la tarde de otoño. El instinto me hizo meterme en el agua. La maleta pesaba mucho, estaba empapada y desde dentro se oyó un sonido muy suave. Me temblaban las manos. Casi se me resbaló la cremallera mojada. «Por favor, que no sea lo que estoy pensando», murmuré mientras intentaba abrirla. ¡Clac! La tapa se levantó y el corazón se me paró. Antes de seguir, mira el video hasta el final. La verdad detrás de la maleta. Cómo desapareció Elena, la viuda de mi hijo, Diego. ¿Y por qué el accidente en la carretera de montaña bajo la lluvia de hace 8 meses puede haber sido solo un montaje? El viento frío soplaba sobre el lago Sanabria, trayendo consigo el olor a musgo y hojas podridas. Yo estaba allí, con el agua hasta las rodillas, sujetando con fuerza el asa de una maleta pesada. Era resbaladiza, como un trozo de carne muerta, empapada y tan densa que parecía contener piedras dentro. El sol acababa de ponerse. El brillo anaranjado se apagaba sobre el lago, dejando solo el gris del plomo y el sonido entrecortado de mi respiración. No entendía por qué había corrido hasta allí. Solo recordaba el instante en que Elena, mi exnuera, lanzó la maleta al agua, y algo dentro de mí se encendió, como si el instinto supiera que una vida estaba siendo ahogada. Tiré de la maleta poco a poco. El barro se me pegaba a los pies, el agua helada me cortaba la piel. Cada vez que la maleta se movía un poco, una extraña sensación de miedo me recorría el cuerpo. Miedo de no saber qué iba a ver. Cuando la maleta tocó la orilla, me dejé caer al suelo, jadeando. Me temblaban las manos, y entonces lo oí. Un sonido leve, borroso, como el maullido de un gatito encerrado. Me quedé inmóvil. El sonido volvió, débil pero claro. Un llanto. Ahogado. «No puede ser», susurré, con las palmas húmedas intentando abrir el candado. Estaba atascado. Tiré con fuerza. Me rompí una uña. La piel se abrió. Sangraba, pero no me detuve. El llanto desde dentro me urgía. Me suplicaba. Finalmente, el candado cedió. Un olor a humedad y óxido me golpeó. Abrí la maleta y el mundo se detuvo. Dentro, envuelto en una manta azul pálido, había un bebé. Un bebé de verdad, tan pequeño que cabía en mis manos. Su piel era pálida, los labios morados, los ojos cerrados, inmóvil. Abrí la boca, pero no salió sonido alguno. Todo se volvió borroso. Solo quedaba mi respiración entrecortada y la imagen terrible frente a mí. ¿Estaba muerto? No, no puede ser, balbuceé, levantándolo con manos temblorosas. Su cuerpecito estaba helado como el hielo, pero al acercarlo a mi pecho sentí un leve calor. Mi corazón estalló. «Dios mío, está vivo». Corrí, los pies embarrados, la falda empapada. La respiración me quemaba la garganta. Tropecé. Me levanté de nuevo. Cada segundo que pasaba era una puñalada al corazón. El camino hacia la casa era empinado y resbaladizo, pero solo veía al bebé que temblaba entre mis brazos. Gimió suavemente. Un sonido pequeño, pero era vida. Empujé la puerta de casa, tiré todo a un lado y lo puse sobre la mesa de la cocina. Estaba temblando, empapada, pero mi cuerpo se movía por instinto.
Agarré una toalla limpia. Lo envolví. Lo froté por todo el cuerpo, intentando devolverle el calor. Sus labios seguían morados, el corazón débil. Puse mi mano sobre su pecho. Aún latía, lento, frágil como el aleteo de una libélula. «Vamos. Por favor, no te rindas», murmuré casi llorando. Tomé el teléfono, los dedos temblando al marcar el número de emergencias. «Emergencias, dígame su situación». Es un bebé. Lo encontré en el lago. Está frío. No respira, yo... Señora, cálmese. ¿Cuál es su dirección? Camino del lago número 14. Rápido, por favor. El operador me indicó. Coloque al bebé sobre una superficie plana. Envuélvalo en una toalla seca. Manténgalo caliente. Seguí cada paso, sin apartar la vista de su pequeño rostro. Una gota de agua cayó de mi cabello sobre su frente. Y de pronto, el bebé se movió. Su pecho subió y bajó, débil pero con ritmo. Lloré. Sí. Respira. Respira pequeño. El sonido de la sirena se acercó, como una campana de salvación. Lo abracé contra mí, sentándome en el suelo, temblando. Las luces rojas destellaron por la ventana. 2 paramédicos, un hombre de barba canosa y una joven de cabello castaño, entraron corriendo. «¿Dónde está el bebé?» «Aquí». Lo tendí hacia ellos, aún sin soltarlo. «Está... todavía respira». La enfermera lo revisó rápido. Puso el estetoscopio en su pecho. «Muy débil, pero tiene pulso. Hipotermia severa. Debemos trasladarlo ya». Lo colocaron en una incubadora portátil. Le conectaron una pequeña vía intravenosa. Yo me quedé quieta, llorando sin darme cuenta. «¿Quiere acompañarnos?», preguntó él a un hombre. «Sí, por favor. No me dejen atrás». La ambulancia rugió por el camino estrecho junto al lago. Las luces parpadeaban entre los pinos oscuros. Me abrazaba el pecho, el corazón oprimido. La enfermera vigilaba las constantes. «Tiene hipotermia grave, pero si reaccionamos a tiempo, hay una posibilidad». «¿Una posibilidad?», repetí con la voz rota. Asintió. «Sí. Pequeña, pero existe». Miré por la ventana, las luces rojas reflejándose en el agua. Las gotas que caían de mi cabello mancharon la bata blanca de la enfermera. No podía pensar en otra cosa. El bebé tenía que vivir. El Hospital Provincial de Zamora se alzaba en una colina, con muros blancos y luces verdosas. Llevaron al bebé a urgencias. Yo me quedé fuera, empapada, tiritando. Una enfermera me ofreció una bata y una toalla. «Debe cambiarse, señora, está empapada». No la escuché. Mis ojos seguían fijos en la puerta cerrada. Dentro, las voces eran rápidas. «Temperatura 30. Pulso débil. Rápido, incubadora». Recé, algo que no hacía desde hacía años. Desde que Diego, mi hijo, murió en un accidente hace 8 meses, había dejado de creer en Dios. Pero ahora, en aquel pasillo helado, susurré: «Si existes, sálvalo. No dejes que muera como Diego». Una enfermera me tocó el hombro. «Están haciendo todo lo posible. Siéntese, por favor». Me dejé caer en una silla de plástico, escuchando el ir y venir de pasos. El olor a desinfectante era sofocante. Cada segundo de espera era una eternidad. La puerta se abrió. Un joven médico, con el rostro sudado, se acercó. «¿Usted encontró al bebé?» «Sí». «¿Está vivo?», asintió suavemente.
El corazón late más estable, pero sigue en peligro. Tiene hipotermia severa y tragó agua del lago. Estamos vigilando sus pulmones. Usted le salvó la vida, señora. Sentí que las piernas me fallaban. Dios mío, gracias. La policía querrá hablar con usted, añadió el médico. Es un caso muy serio. Podría tratarse de un delito. Asentí, el corazón aún golpeando con fuerza. Elena. Su rostro apareció en mi mente, pálido, el cabello enredado, los ojos desorbitados al lanzar la maleta al lago. No había duda. Era ella. 2 agentes llegaron poco después. Una mujer de cabello negro recogido y mirada aguda, y un hombre más joven, tomando notas. «Soy la teniente Lucía Ferrer», dijo ella. «¿Podría contarnos exactamente lo que vio?» Les conté todo. Cómo Elena condujo como una loca, cómo abrió el maletero, sacó la maleta y la arrojó al agua. Hablé del llanto, del bebé. Cada palabra me desgarraba la garganta. Lucía escuchó en silencio, anotando. ¿Estás segura de que era Elena Fuentes? Completamente. La conozco desde hace 3 años. Era la esposa de mi hijo, Diego. Lucía intercambió una mirada con su compañero. Elena Fuentes. Ese nombre ya apareció en nuestros archivos hace 4 años, por fraude financiero leve. Pero esto no lo esperábamos. ¿Está viva?, pregunté. La estamos buscando. Su coche salió de la zona del lago hacia León, pero aún no la hemos localizado. Le avisaremos cuando sepamos más. Lucía me miró directamente. Señora María, ha salvado una vida, pero también puede que haya destapado un intento de asesinato. Aquella noche no pude regresar a casa. Me retuvieron para más preguntas y luego me dejaron en la sala junto a la unidad de cuidados intensivos neonatales. A través del cristal vi al bebé en la incubadora, lleno de tubos, tan pequeño, tan frágil. El corazón me dolía. ¿Nombre del bebé?, preguntó una enfermera. No lo sé, respondí, con la voz quebrada. Solo sé que no podía dejarlo morir. Me recosté en la silla, mirando las luces pálidas del pasillo. No dormí en toda la noche. Me quedé allí, escuchando el sonido del monitor que marcaba su ritmo cardíaco. Bip, 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 como el mío, temeroso, esperanzado. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene después en esta historia te pondrá la piel de gallina. A la mañana siguiente, seguía en el hospital. El café en mi mano se había enfriado hacía rato, pero yo no sentía su sabor. Solo miraba a través del vidrio empañado, donde el bebé yacía en la incubadora. Su pequeño cuerpo temblaba levemente con cada respiración. El pecho subía y bajaba con debilidad. Cada pitido del monitor era una puñalada en mi corazón, pero también una prueba de que aún estaba vivo. La puerta detrás de mí se abrió y entró la teniente Lucía Ferrer con su compañero. Dejó una carpeta sobre la mesa metálica. Su voz sonaba serena, pero había algo distinto en su mirada, más fría, más cortante. Señora María, hemos verificado el coche que mencionó. La matrícula coincide con la de Elena Fuentes, pero... Lucía hizo una pausa. Abrió la carpeta. Las cámaras de tráfico registraron ese coche en el centro de Zamora a la hora en que usted dice haberlo visto en el lago. La miré incrédula. Imposible. Yo lo vi con mis propios ojos. Fue ella quien arrojó la maleta al agua. Lucía sintió suavemente.
No digo que mienta, pero los datos no coinciden. Tal vez alguien más usó su coche. Tal vez... Se confundió. ¿Confundirme? Me levanté de golpe. La silla cayó al suelo. Conozco la cara de mi nuera, su forma de moverse, de mirar con miedo. Era Elena, lo juro. Lucía suspiró. Lo entiendo, pero debemos comprobarlo todo. Hemos enviado un equipo de búsqueda al lago para encontrar más pistas. ¿Había algo más en la maleta aparte del bebé? Intenté recordar. No, solo una manta azul y una cuerda tosca atada al ombligo. Como si alguien lo hubiera dado a luz sola. Sin médico. Lucía notó. Ese es un detalle importante. Analizaremos la cuerda, el ADN de la manta, todo. Recogió los documentos y me miró fijamente. Quizá aún no lo comprende, pero ese bebé es la prueba viviente de un crimen muy grave. Por la tarde, me permitieron verlo unos minutos. La enfermera me ayudó a lavarme las manos y ponerme una bata estéril. Al tocar el vidrio de la incubadora, pude ver su diminuto rostro, la piel ya un poco más rosada. Bajo la manta, su pequeña mano se cerraba como si sujetara algo invisible. ¿Sabes quién soy, pequeño?, susurré con voz ronca. No sé por qué te abandonaron, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño. Una lágrima cayó sobre mi dedo y se deshizo en el cristal frío. En ese instante sentí que ese niño me pertenecía. 3 días después, Lucía regresó. Esta vez traía un sobre sellado en rojo y un hombre con bata blanca. El doctor Morales, perito forense. Señora María, dijo con tono grave, ya tenemos los resultados de la prueba de ADN del bebé. Contuve la respiración. Lucía me miró largamente antes de hablar. El niño tiene parentesco directo con usted. Exactamente. Es su nieto. El mundo se derrumbó a mi alrededor. ¿Mi nieto? No puede ser. Mi hijo Diego murió hace 8 meses. Él no tenía hijos. Morales asintió y puso el informe frente a mí. El ADN coincide en un 25%. Eso significa que el padre del bebé es Diego Fernández. Caí en la silla, en blanco. Los recuerdos regresaron como una avalancha. El funeral, los llantos de Elena, los días vacíos en aquella casa silenciosa. Si el bebé era hijo de Diego, entonces Elena estaba embarazada antes de su muerte. Levanté la vista, con voz temblorosa. ¿Ella sabía que estaba embarazada cuando Diego murió? Lucía respondió. Según el historial médico que acabamos de obtener, Elena acudió en secreto a una clínica privada en León en el 3er mes de embarazo. Así que sí, lo sabía. Sentí el corazón encogerse. ¿Y ahora intenta matar al hijo que tuvo con él? Lucía asintió lentamente. Eso es lo que sospechamos. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana mirando la oscuridad del lago Sanabria. El agua quieta parecía un espejo inmenso, reflejando la pálida luz de la luna. Las pequeñas olas iban y venían, como el débil aliento de un alma que aún no descansa. Diego. El nombre de mi hijo resonó en mi mente, tan claro que parecía que alguien lo susurraba al oído. Si supieras que tienes un hijo, ¿qué harías?, pregunté al vacío. Solo el viento respondió. A la mañana siguiente, la policía me citó para firmar la declaración. Mientras esperaba vi la foto de Elena en el tablón de búsqueda. Cabello rubio ondulado, sonrisa perfecta, pero ojos fríos. Debajo en letras rojas, buscada,
principal sospechosa de homicidio. Lucía se acercó con el teléfono en la mano. Acabamos de recibir nueva información. Elena retiró todo el dinero de su cuenta hace una semana. 200.000 euros. Exactamente la póliza de seguro de vida de Diego. Me miró con tristeza. Señora, creemos que la muerte de su hijo no fue un accidente. Sentí un golpe seco en la cabeza. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Está diciendo que ella mató a Diego? Aún no hay pruebas concluyentes, pero el peritaje del coche muestra que el sistema de frenos fue manipulado. Y la última persona que lo usó fue Elena. El aire desapareció. Todo se encogió a mi alrededor. Solo quedaba el latido de mi corazón. «Por dinero», susurré. «Por dinero mató a su marido. Y luego intentó matar a su propio hijo». Lucía no respondió. Me puso una mano en el hombro. «La encontraremos. Pero por ahora el bebé necesita un tutor legal. Como no hay otros familiares, el juez ha decidido otorgarle la custodia temporal». La miré sorprendida. «¿Qué dice?» «Puede quedarse con él hasta que el tribunal decida». No sabía si llorar o sonreír. En medio de tanta tragedia, una pequeña luz. Podría estar con mi nieto. Esa noche volví al hospital. La enfermera de guardia me reconoció y abrió la sala de incubadoras. «El bebé está mucho mejor. Su temperatura se ha estabilizado. Es usted muy afortunada». Me acerqué. El niño dormía tranquilo. Su respiración era suave. Su rostro sereno. Puse la mano sobre el cristal y murmuré. «Mateo. Te llamarás Mateo, como tu abuelo. Eres lo que queda de Diego, el milagro que nunca imaginé volver a tener». Una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez era de esperanza. Afuera el amanecer se extendía sobre el lago Sanabria. El sol teñía de oro cada pequeña ola. Miré esa luz y comprendí que hay verdades que siempre salen a flote, por mucho que intenten hundirlas. 7 días después de que Mateo fue rescatado, el hospital se convirtió en mi segundo hogar. Conocía cada crujido del suelo de madera del pasillo, cada sonido del monitor cardíaco en la sala de neonatos. Cada mañana llevaba conmigo una botella de té de hierbas y me sentaba durante horas a observar al bebé a través del vidrio. Crecía poco a poco. Sus labios habían vuelto a ser rosados y sus pequeñas manos se abrían y cerraban mientras dormía. Cada vez que veía su pecho subir y bajar, sentía que mi propio corazón latía al mismo ritmo. La jefa de enfermeras, Inés, solía pasar a conversar. «Ha tenido mucha suerte, señora. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, el bebé no habría sobrevivido». Solo asentí, sin saber si debía agradecer o temer, porque en mi mente la imagen de Elena seguía apareciendo cada noche, su silueta lanzando la maleta al lago y esa mirada vacía antes de marcharse. No era culpa lo que vi en sus ojos, sino la frialdad de quien ya está acostumbrado a la oscuridad. La tarde del 8º día, la teniente Lucía llegó con un grueso expediente. Su rostro mostraba cansancio, pero su mirada seguía siendo afilada como siempre. «Señora María, necesitamos preguntarle algunas cosas sobre Diego, su hijo. Hay novedades sobre el accidente». La invité a sentarse junto a la ventana. El sol se filtraba por el vidrio y caía sobre el rostro de Lucía. Abrió el expediente y sacó varias fotos del lugar del accidente. Al revisar el coche, descubrimos un corte en el tubo del freno, hecho con una herramienta industrial. No fue un desgaste natural. Tragué saliva. ¿Quiere decir que alguien dañó el coche de Diego a propósito? Exactamente. También encontramos huellas de Elena en el capó.
Y hay algo más. Colocó un documento bancario sobre la mesa. 3 días antes del accidente, Elena transfirió 2.000 euros a un hombre llamado Carlos Medina, un mecánico autónomo de Salamanca. Actualmente está detenido para ser interrogado. Miré la cifra impresa en el papel y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. 2.000 euros. El precio de una vida. El precio de mi hijo. Lucía continuó. Carlos confesó. Admitió haber reparado el coche para Elena, aunque dijo no saber con qué fin. Pero recibió otros 3.000 euros después, justo el día que la aseguradora le pagó a ella. Todo en mi mente empezó a encajar en un cuadro oscuro. Ella mató a Diego y usó el dinero para desaparecer. Susurré. Lucía no lo negó. Es muy probable. Hemos emitido una orden de búsqueda nacional. Pero hay algo más importante. Los resultados del análisis de la maleta. Abrió otro informe y me lo mostró. En el forro interior se hallaron rastros de sangre seca que coinciden con el ADN de Elena. Eso demuestra que fue ella quien puso al bebé dentro. Sentí que el corazón se me oprimía. ¿Ella dio a luz sola? Sí. Rastreamos una factura del alquiler de una cabaña cerca del lago Sanabria, bajo un nombre falso. El dueño declaró haberla visto allí unos 2 días, con el vientre muy hinchado, y que se marchó de madrugada, dejando rastros de sangre en el baño. Lucía hizo una pausa. Su mirada se suavizó. Tal vez no quiera escucharlo, pero debo decirlo. Dio a luz y enseguida llevó al bebé al lago. No fue un impulso, fue algo planeado. Apreté los puños hasta que las articulaciones crujieron. No por el shock, sino por la rabia que me subía desde dentro. Tuvo al hijo de Diego y quiso enterrarlo vivo. Lucía asintió. Y ahora Mateo es el único testigo de ese crimen. Guardamos silencio largo rato. En el pasillo resonaban pasos de médicos, lejanos. Miré a través del vidrio, donde Mateo dormía tranquilo. ¿Cuándo la atraparán? Estamos siguiendo las pistas. Pero Elena es cautelosa. No deja huellas digitales. Puede haber cruzado a Portugal o Francia. La policía europea ya está avisada. Lucía se levantó y me apretó el hombro. Sé que ha perdido demasiado, pero debe mantenerse fuerte. El niño la necesita más que nunca. Esa noche llovió. El lago Sanabria, a lo lejos, se veía negro bajo las luces de los autos que pasaban. Me tumbé en el sofá de la sala de espera, sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veíamos a Diego con su traje blanco de boda, sonriendo mientras tomaba la mano de Elena. «Mamá, estoy seguro de ella», me dijo entonces. «Elena es fuerte, independiente. Hará que te sientas orgullosa». Yo le devolví la sonrisa, sin saber que en ese gesto estaba bendiciendo a quien mataría a mi hijo. Cerca de la medianoche, oí pasos. Abrí los ojos y vi a Inés, con una taza de café en la mano. «¿No puede dormir?», negué con la cabeza. Ella dejó la taza sobre la mesa. «Mateo está bien. Es un niño fuerte. Los médicos dicen que en pocos días podrá pasar a cuidados intermedios». Asentí, mirando por la ventana. «Gracias, Inés. Si no fuera por ustedes...» Ella sonrió con dulzura. «No, señora. Fue usted quien lo salvó». Sus palabras me dejaron en silencio. Miré mis manos. Viejas, temblorosas, pero fueron ellas las que sacaron aquella pequeña vida del agua. En la oscuridad creí escuchar la voz de Diego. No real, solo un eco de mi mente. «Gracias, mamá». Al amanecer, el hospital estaba inusualmente agitado. Estaba sirviendo té cuando Lucía entró corriendo,
con el rostro tenso. «Señora María, hay noticias nuevas y debe verlas». Fuimos a la sala de vigilancia. Un agente encendió la pantalla. En ella se veía una grabación borrosa de una gasolinera a 15 kilómetros de Zamora. Una mujer de pelo corto y gorra de visera bajaba de una furgoneta gris. Aunque la imagen era difusa, reconocí su manera de andar. Era Elena. Lucía señaló la pantalla. «Grabado ayer, a las 19:37. Sigue en España». Apreté el borde de la mesa. «Volverá», murmuré. «No se irá sin conseguir lo que quiere». Lucía frunció el ceño. «¿Qué cree que busca?». Respondí sin dudar. «Dinero. Y a Mateo». El silencio cayó como una losa. Lucía ordenó reforzar la seguridad del hospital y poner guardias de noche. Pero yo no me tranquilicé. Mi instinto me decía que Elena no desaparecería. Personas como ella no sienten miedo, solo calculan. Al caer la tarde, la lluvia cesó y un cielo gris plateado cubrió el lago. Volví a la sala de neonatos quedándome quieta frente al vidrio. Mateo abrió los ojos por primera vez. Ojos negros y profundos, idénticos a los de Diego cuando era niño. Una corriente eléctrica me atravesó el pecho. Puse la mano en el cristal y susurré con los labios temblorosos. «Nunca tendrás que tener miedo, aunque tenga que darlo todo por ti». Afuera el viento soplaba entre los pinos con un murmullo suave. No sabía que en la oscuridad del aparcamiento bajo la colina, una mujer rubia con gorra observaba la ventana iluminada donde Mateo descansaba. No dijo nada. Solo sonrió levemente antes de marcharse, dejando un rastro de lluvia sobre el parabrisas de su furgoneta. La oscuridad volvió a tragarse todo, y solo quedó el silbido helado del viento sobre este lago, como una promesa de que la tragedia aún no había terminado. Han pasado 3 días desde que la policía encontró a Elena en Sneo, la gasolinera. El hospital ahora está mucho más vigilado. 2 agentes de guardia día y noche, cámaras nuevas en cada entrada y salida. Aún así, no logro estar tranquila. La sensación de ser observada me persigue como una sombra. Cualquier chirrido de puerta me hace sobresaltarme. Mateo ha mejorado visiblemente. Lo trasladaron a una sala de recuperación normal. Ya no necesita la incubadora. Me siento junto a su cama, observando cómo sus pequeñas manos se mueven levemente mientras duerme. Cuando entra la enfermera Inés, le pregunto: ¿cree en las corazonadas, Inés? Ella sonríe. Si es la intuición de una madre, siempre es cierta. Guardo silencio, mirando por la ventana el cielo gris de Zamora. No sé si soy una buena madre, pero sé que quien hizo daño a mi hijo sigue ahí fuera. Esa tarde vino la teniente Lucía. Su rostro estaba demacrado por el cansancio. Registramos 2 pensiones en Salamanca, pero Elena ya se había marchado unas horas antes. Sin embargo, dejó algo. Sacó de su chaqueta un sobre sellado y lo empujó hacia mí. Dentro hay una carta con su nombre escrito en el frente. La abrí con las manos temblorosas. Reconocí de inmediato la letra. Inclinada, fina, segura de sí. Querida María, sé que tienes a Mateo. Es curioso verte jugar a la salvadora cuando tú misma destruiste mi familia. Diego nunca me amó de verdad. Solo me compadecía. Tú nunca me aceptaste. Pero ahora todo será distinto. Mateo es mío. Y voy a recuperarlo. Nos veremos pronto. Elena. Leí cada línea una y otra vez, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Lucía me observaba atentamente.
La envió por correo desde una oficina en Valladolid. Eso significa que Elena sigue por aquí, en el norte de España. Apreté la carta. Vendrá. No hace falta buscarla. Ella me encontrará. Lucía frunció el ceño. Es peligroso, señora. Lo sé, pero ya perdí a mi hijo. No perderé también a mi nieto. Tras unos segundos de silencio, Lucía sintió. De acuerdo, pero seguiremos nuestro plan. Esa noche me trasladaron a una habitación privada en la planta baja, desde donde podían vigilar mejor las entradas. 2 agentes vestidos de civil se sentaron en el pasillo. Fingí leer, aunque en realidad escuchaba cada ruido. Mateo dormía tranquilo a mi lado. La lluvia golpeaba el techo de cristal y luego se desvanecía. Cerca de medianoche, sonó el teléfono. Me quedé helada. Nadie debía llamar a esa hora. Levanté el auricular, con el corazón latiendo fuerte. ¿Hola? Una voz femenina, ronca y lenta, susurró. María, ¿me recuerdas? Me quedé muda. Esa voz, aunque disfrazada, la reconocí enseguida. Elena. ¿Qué quieres? Pregunté intentando mantener la calma. Solo quiero lo que es mío. Mateo. Es mi hijo, no tuyo. ¿Tu hijo? Casi lo matas. No quería matarlo. Solo... no quería que creciera en tu mundo. Me quitaste a Diego. Y ahora quieres quitarme a mi hijo. Su voz temblaba. Mezcla de llanto y risa. El lago Sanabria sigue ahí, ¿verdad? Nos vemos allí mañana por la mañana. Una última vez. Si realmente quieres salvar a Mateo, irás. Antes de que pudiera responder, colgó. El tono muerto del teléfono sonó frío como el acero. Llamé enseguida a Lucía. Acaba de llamar. Quiere verme en el lago Sanabria, mañana. Lucía no se sorprendió. Lo imaginaba. Colocaremos agentes alrededor del área. Pero, señora, no se aparte de mí, ¿entendido? Asentí. Haré todo lo necesario para terminar con esto. El amanecer llegó. El lago Sanabria estaba inquietantemente tranquilo, su superficie lisa como un espejo. La niebla cubría los alrededores. Yo estaba junto a Lucía y 3 agentes más, todos vestidos de civil. En mis manos tenía la manta azul con la que envolvimos a Mateo aquel día. La única prueba que podría convencer a Elena de que lo traía conmigo. «Quédese aquí», susurró Lucía. «Nosotros nos ocultaremos entre los árboles. Cuando aparezca, hable con ella el mayor tiempo posible». Asentí, con el corazón desbocado. El tiempo pasó lento. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando vi una figura al otro lado del lago. Elena. El cabello, antes rubio, ahora teñido de castaño. Un abrigo largo, una bolsa pequeña en la mano. Caminaba despacio sobre el sendero de grava, mirándome fijamente. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo. «Viniste», dijo con frialdad. «¿No me tienes miedo?» «Antes sí», respondí. «Ahora solo siento lástima». Rió, una risa torcida. ¿Lástima? ¿Crees que eres mejor que yo? Siempre me despreciaste. La nuera pobre, la que no merecía a Diego. Desprecio a quien mata a su familia. Su rostro se endureció. Diego no me amaba. Pensaba dejarme. Estaba embarazada y él iba para romper el compromiso. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. La miré fijamente. No sobrevivirás, Elena. Nadie sobrevive después de destruir a los suyos.
Sacó una pistola del bolsillo y la apuntó hacia mí. No intentes ser una heroína, María. Sé que la policía está cerca. Si no salen, disparo ahora mismo. No me moví. En sus ojos vi desesperación mezclada con odio. La mirada de quien ya no tiene nada que perder. El viento agitó su cabello, arrastrando una cinta negra que llevaba en la muñeca. Diego murió por su propio rencor. Susurré. Pero Mateo no. Él vivirá y conocerá la verdad. Elena gritó y apretó el gatillo. El disparo resonó en todo el lago, seguido de un cuerpo cayendo al agua. Durante un segundo no supe quién había sido alcanzado, pero Lucía apareció desde detrás de una roca con 2 agentes más. Una bala había herido a Elena en el hombro, haciéndola caer al borde del lago. El arma se deslizó de su mano y se hundió en el agua. Lucía se arrodilló para esposarla. Elena Fuentes queda arrestada por asesinato y tentativa de homicidio infantil. Elena sonrió débilmente, la sangre manchándole el abrigo. Has ganado, María, pero recuerda, ese niño sigue siendo mi sangre. Cayó inconsciente. A lo lejos se oyeron sirenas. Miré el lago, las ondas extendiéndose lentamente. Esta vez no temblé. Solo sentí una paz fría. Lucía me puso una mano en el hombro. Todo ha terminado. Asentí. En el fondo sabía que tal vez nunca terminaría del todo. Pero Mateo estaba a salvo. Me volví hacia el amanecer. La luz del sol atravesaba la niebla sobre el lago Sanabria. Una nueva etapa de mi vida comenzaba. Sin Diego, sin Elena, solo con un pequeño ser que merecía amor. Si has leído hasta aquí, comenta, estoy aquí, para que sepa que sigues conmigo hasta el final de esta historia. 2 semanas después del arresto, el lago Sanabria volvió a su calma habitual. Aunque el viento seguía soplando y el agua corriendo, yo sabía que ese lago nunca volvería a ser el mismo dentro de mí. Los recuerdos de aquella noche, de los disparos resonando entre la niebla, seguían apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Pero, por primera vez en muchos meses, ya no me sobresaltaba por miedo. Me sobresaltaba por sentirme vacía. Elena estaba recluida en la prisión provincial de León. La teniente Lucía me visitó un par de veces para actualizarme sobre la situación. Saldrá a juicio en 2 semanas, me dijo. Es posible que la llamen como testigo principal. Su testimonio y los resultados de ADN serán pruebas clave. Solo asentí. Iré, no por venganza, sino para poner fin a todo. Mateo ya había sido dado de alta. Ahora dormía en la pequeña habitación que preparé para él y él, llena de luz. Compré una cuna de madera blanca y colgué encima unos ositos tejidos. Cada mañana preparo su biberón. Me siento en la silla junto a la ventana y escucho a los gorriones del jardín. La vida parece normal, pero dentro de mí sigue habiendo un vacío imposible de nombrar. No pasa un día sin que piense en Diego. Si estuviera vivo, probablemente tendría a Mateo en brazos, sonriendo con esa alegría suya. Algunas noches me siento junto a la cuna y le susurro. ¿Sabes, Mateo? Tu padre prometió enseñarte a pescar en el lago Sanabria. Ahora seré yo quien lo haga por ti. El niño no entiende. Solo aprieta mi dedo con su diminuta mano y siento un nudo en el pecho. Una mañana, Lucía llamó. Hemos recibido una solicitud de Elena. Quiere verla antes del juicio. Me quedé helada. ¿Verme? ¿Para qué? Dice que tiene algo importante que contar sobre la muerte de Diego. Iré con usted, si lo desea.
Guardé silencio unos segundos y respondí: «Iré. Si aún hay algo que no sé, quiero escucharlo de su boca». La prisión de leones estaba en las afueras de la ciudad, con altos muros cubiertos de musgo y alambre de púas brillando al sol. Pasé por varios controles antes de llegar a la sala de visitas. El aire olía a humedad, óxido y desinfectante. El olor propio de esos lugares. Cuando la puerta metálica se abrió, Helena ya estaba sentada. Se veía más delgada, con el cabello corto, el rostro hundido. Pero en su mirada quedaba un brillo extraño. No de odio, sino algo más profundo. Casi resignado. Me senté frente a ella. Nos observamos unos segundos en silencio, hasta que habló. «¿Está contenta, María? Ha ganado». «No he venido por eso», respondí en voz baja. «Vine porque dijo que tenía algo que contar sobre Diego». Sonrió con amargura. «Sí, sobre su muerte». Esperé en silencio. Helena bajó la vista, girando el vaso de plástico entre sus manos. No quería matarlo. Al principio no. Solo quería asustarlo. Quería que se quedara. Pero cuando Diego se enteró de que estaba embarazada, dijo que quería irse de España, trabajar en Alemania. Dijo que no estaba seguro de poder mantener una familia. Cuando lo oí, vi en sus ojos la misma mirada que la suya, desprecio y frialdad. Perdí el control. Su voz temblaba. Pagué para que sabotearan los frenos del coche, pero nunca pensé que moriría. Creí que solo se lastimaría, que me necesitaría. Cuando llegó la noticia de su muerte, me volví loca. Luego pensé en el seguro. Ya no tenía salida. Alzó la vista, con los ojos rojos. Di a luz a Mateo sola, en aquella cabaña. Estuve 2 días con dolor. Cuando nació, vi a Diego en su rostro. Quise amarlo, pero solo sentí culpa. Tenía miedo. Pensé que si él no existía podría olvidarlo todo. Me equivoqué. Lo sé. Escuché en silencio, cada palabra clavándose como un cuchillo sin filo. ¿Te arrepientes?, pregunté. Helena sonrió débilmente, con lágrimas cayendo. Si pudiera volver atrás, moriría en su lugar. Pero la vida no da segundas oportunidades. Solo quiero que sepa que Diego no la odiaba. La noche antes de morir, me dijo que solo deseaba que usted fuera feliz. Sentí la garganta cerrarse. Dice la verdad. Ya no tengo nada que perder, María. Me miró fijamente. Quiero que críe a Mateo. No le diga quién fue su madre. Deje que tenga una vida distinta. Mejor que la mía. Lucía hizo una señal. Se acababa el tiempo. Me levanté. Antes de irme le dije despacio: «No mereces perdón, pero Mateo será amado. Y eso es lo único que debería darte paz». Helena sonrió con los labios temblorosos. «Gracias». La puerta se cerró, separándonos en 2 mundos. Escuché el giro de la llave y luego el silencio. En ese instante sentí que el odio se había apagado, reemplazado por un cansancio profundo. Tal vez perdonar no signifique que alguien lo merezca, sino que una misma ya no quiere seguir viviendo con el dolor. Una semana después, se celebró el juicio. Helena fue condenada a cadena perpetua por homicidio y tentativa de infanticidio. Cuando el juez dictó sentencia, ella solo inclinó la cabeza, sin oponer resistencia. Lucía se volvió hacia mí y dijo suavemente: «Al fin la justicia ha cumplido su parte». Asentí.
pero sabía que la justicia no podía devolverme a Diego. Aquella tarde regresé a casa con Mateo. El viento soplaba suavemente por la ventana, trayendo el olor del césped húmedo y el sonido lejano de las campanas. Coloqué al niño en su cama. Lo vi dormir con un rostro sereno. Entonces comprendí que Diego seguía aquí, en cada respiración de su hijo, en cada pequeña risa. Abrí un cajón y saqué una vieja fotografía. El día en que Diego se graduó, los dos sonriendo junto al lago Sanabria. La puse en la mesita junto a la cuna y le susurré: «Descansa en paz. Cuidaré de él como si fueras tú». Afuera empezó a llover suavemente. Tomé a Mateo en brazos y me senté junto a la ventana, escuchando cómo la lluvia golpeaba el tejado. En la distancia, el lago Sanabria reflejaba los relámpagos, como si respirara. Cerré los ojos y me prometí que, desde ahora, el pasado solo sería una sombra en el espejo. Mateo se movió un poco, murmurando algo entre sueños. Sonreí y besé su frente. Por primera vez en muchos meses, sentí una paz verdadera. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él, como ese lago, profundo y frío, que aún así refleja la luz cada vez que amanece. Han pasado 3 años desde que terminó el juicio. La vida de Mateo y la mía poco a poco se fue estabilizando, como la superficie del lago Sanabria al amanecer. Serena, aunque bajo ella aún se esconden las olas de recuerdos que nunca se disuelven del todo. Tengo 66 años. El cabello más blanco, la espalda algo encorvada, pero las manos siguen firmes cada vez que sostengo a Mateo, ahora un niño travieso de 3 años. Cada mañana, antes de que el sol toque el tejado, Mateo corre descalzo por el jardín con su pequeño barco de madera en la mano. «Abuela, quiero ir al lago», grita con una risa tan pura que ilumina toda la casa. Yo finjo gruñir, pero por dentro reboso de felicidad. Crece deprisa. Sus ojos negros son idénticos a los de Diego, aunque su sonrisa guarda una inocencia nueva, una que la tragedia nunca alcanzó a destruir. Abrí una tiendecita en casa, vendiendo mermelada de naranja y pasteles a los turistas. A veces algunos me reconocen. «Usted es la mujer que salvó al bebé de la maleta, ¿verdad?» Yo solo sonrío. Nadie sabe que la historia fue mucho más complicada. Para ellos, soy solo una anciana bondadosa que salvó a un niño. Y eso me basta. Algunas verdades deben permanecer dormidas en el fondo del lago. Lucía todavía viene de vez en cuando. Fue ascendida, pero sigue trayendo su café negro y 2 pastelitos. «No me olvido de tu mermelada de naranja», dice cada vez. Nos sentamos en el porche, mirando a Mateo jugar con los patitos en la orilla. Una tarde de mayo, Lucía llegó con un sobre. «Hay noticias desde la prisión de León», dijo en voz baja. «Elena ha muerto». Me quedé inmóvil. ¿Cuándo? La semana pasada. Leucemia en fase terminal. No quiso tratarse. Antes de morir, dejó una carta para ti. Tomé la carta. La letra seguía inclinada, pero débil. «María, he oído la risa de Mateo en mis sueños. Ahora sé que está bien. Gracias a ti. No pido perdón, solo descanso, con la esperanza de que una parte de mí viva en él. Dile que su madre lo ama, cuando creas que ha llegado el momento. Elena». Doblé la carta, las manos temblorosas. Lucía me miró en silencio. «Tal vez realmente se arrepintió», dijo. «Quizás
respondí. Pero la culpa sigue ahí, solo que el viento ha cubierto su huella con polvo. Esa noche, después de que Mateo se durmió, volví a leer la carta. La tinta del final estaba corrida por lágrimas viejas. Miré por la ventana. La luna se reflejaba en el lago como 1000 fragmentos de espejo. Quizás, en algún lugar, Elena al fin había hallado la paz. En junio, Mateo empezó el jardín de infancia. El primer día me tomó la mano con fuerza, temeroso ante los otros niños. Le arreglé el cuello y le susurré: si alguien te pregunta por tus padres, diles que están en el cielo, mirándote cada día. ¿De verdad me ven, abuela? Claro que sí, sonreí, y están muy orgullosos de ti. Me quedé tras la valla, viéndolo correr entre las risas. El corazón se me encogió, feliz y dolido allí a la vez. Sé que tarde o temprano me preguntará: ¿quién era mi madre? Y cuando llegue ese día, tendré que ser fuerte para contarle todo, sin esconder nada, para que entienda que aunque nació de la oscuridad, es la única luz que quedó en nuestra familia. Esa noche abrí el viejo cofre bajo la cama, donde guardo los recuerdos. Su partida de nacimiento, la foto de Diego y la carta final de Elena. Los puse en un sobre nuevo, los sellé y escribí: para Mateo, cuando cumpla 18 años. Será entonces cuando esté listo para comprender. Y quizá para perdonar. Por mí. Ese invierno ocurrió algo inesperado. Mientras vendía pasteles, un joven se acercó. Alto, de cabello oscuro y acento francés, aunque hablaba español con soltura. Disculpe, ¿usted es la señora María Álvarez? Sí, soy yo. Sonrió y puso una pequeña caja de madera sobre la mesa. Soy Jean. Mi madre fue voluntaria en el hospital de Zamora hace 3 años. Se llamaba Inés. Me quedé helada. ¿Inés? ¿No había regresado a Francia? Jean asintió. Sí, falleció la primavera pasada. Antes de morir, me pidió entregarle esto. Dijo que usted entendería. Abrí la caja. Dentro había una foto vieja. Inés, yo y Mateo en el hospital. También un cuaderno azul. En la primera página, para María, la mujer con un corazón más fuerte que el destino. Leí las primeras líneas y las lágrimas brotaron. Inés contaba los primeros días del tratamiento de Mateo, cómo lo sostuve empapada, temblando, pero sin soltarlo. Escribió: entonces comprendí lo que es el amor que salva. Y al final, si algún día te sientes cansada, mira al niño. Él es la prueba de que la luz siempre encuentra su camino entre las sombras. Cerré el cuaderno, abrumada por una gratitud sin palabras. Tantas personas habían compartido este camino conmigo. Lucía, Inés y hasta desconocidos que enviaron bendiciones. Al final comprendí que, incluso dentro de la tragedia, hay hilos invisibles que unen los corazones. El día que Mateo cumplió 4 años, lo llevé al lago Sanabria por primera vez desde aquel día fatídico. El cielo de primavera estaba limpio, el viento suave. Nos sentamos en la orilla y dejamos que su barco de madera flotara. «Mira, abuela, está navegando». Sonreí con lágrimas en los ojos. «Sí, ¿ves? Va lejos, pero el agua siempre lo trae de vuelta». Mateo inclinó la cabeza. «¿Como yo?» «Exacto, como tú. No importa a dónde vayas, llevas en ti la sangre del amor». Lo abracé sintiendo su calor. A lo lejos, el sol se escondía tras las montañas tiñendo el lago de oro. En ese instante supe que el círculo se había cerrado.
Diego, Elena, las culpas, las lágrimas. Todo se había convertido en un eco del pasado. Solo quedaba el presente y el niño que reía entre mis brazos. Cuando Mateo se durmió sobre mi hombro, miré al lago y susurré: ¿Lo ves, Diego? Nuestro niño vive. Es feliz. Y yo también. Una brisa suave pasó, trayendo olor a agua y hojas. Sonreí. Quizás esa fue su respuesta. El lago reflejaba el atardecer como una cinta de seda roja, brillante y serena, como las almas de quienes amé, sonriendo al fin, en paz. 10 años después, Mateo cumplió 14. Ya casi me alcanzaba en altura. Tenía el cabello negro, los ojos brillantes y una voz un poco grave, como la de Diego en su juventud. Cada mañana lo veía sentado en el porche, inclinado sobre el cuaderno de cuero viejo que le regalé en su 12º cumpleaños. «¿Qué escribes, hijo?», le pregunté. Mateo levantó la mirada y sonrió. «Le escribo cartas a papá. Sé que no puede leerlas, pero me gusta hablar con él así». Me quedé en silencio. No supe en qué momento había aprendido a conversar con el pasado con ternura, no con lágrimas. Quizá ese era el verdadero milagro que el tiempo nos había regalado. La vida transcurría lenta y serena. Yo seguía vendiendo mermeladas y pasteles, mientras Mateo estudiaba en el pequeño instituto del pueblo. Todos lo querían. Siempre ayudaba a los demás y tenía una memoria asombrosa, capaz de recordar cada historia que le contaba. Una tarde de otoño, con el suelo cubierto de hojas amarillas, me preguntó algo que me dejó sin aliento. «Abuela, ¿por qué no tengo fotos de mamá?». Dejé la taza de té sobre la mesa y respondí con calma: «Sí tienes. Solo las guardé muy bien, por miedo a que aún no estuvieras listo. Creo que ya lo estoy», dijo con firmeza. Guardé silencio, me levanté y abrí el viejo armario. Dentro había un sobre preparado hacía 10 años, con la inscripción para Mateo, cuando sea lo bastante fuerte para entender. Se lo entregué. «Puedes leerlo, pero recuerda, en esta historia nadie es completamente bueno ni completamente malo. Solo hay personas que se perdieron a causa del dolor». Mateo asintió, abrió el sobre y comenzó a leer. Sus ojos pasaron de la curiosidad al asombro, luego a la tristeza. Al llegar a la última carta de Elena, se detuvo. Las lágrimas le nublaron la vista. «Mamá, ¿de verdad se arrepintió?». «Sí», le respondí suavemente. «Pero a veces el arrepentimiento llega demasiado tarde». Guardó silencio largo rato. Dobló las cartas y las dejó sobre la mesa. «No la odio», dijo al fin. «Tal vez, si yo hubiera nacido en su lugar, también me habría perdido. Pero prometo que viviré por los dos». No pude contenerme y lo abracé. «Eres lo más hermoso que ellos dejaron en este mundo, Mateo». Cuando cumplió 16, el pueblo organizó un concurso de relatos sobre la memoria del lugar. Lo animé a participar, sin imaginar que su historia conmovería a toda Zamora. El título era La maleta del lago Sanabria. Contó toda la historia, pero sin usar nombres reales. A la abuela la llamó Lucía, a la madre, la mujer del lago, y asimismo, el niño sin nombre rescatado del agua fría. El texto terminaba con una frase que dejó a todos en silencio. «No nací para continuar una tragedia, sino para demostrar que el amor puede sobrevivir, incluso cuando todo parece muerto».
En la ceremonia de entrega, me senté al fondo del auditorio. Mateo subió al escenario. Sostuvo el pequeño trofeo. Me miró y sonrió. No pude evitar llorar. En ese instante comprendí que todo el dolor, todas las pérdidas, habían tenido un propósito. Llegar a ese momento, en el que un niño abandonado se convertía en símbolo de esperanza. Después del evento, muchos me preguntaron, ¿esa historia es real? Sonreí y respondí, que sea verdad o no, no importa. Lo importante es lo que sentiste al escucharla. Esa noche, Mateo se sentó a mi lado, mirando el reflejo de la luna sobre el lago Sanabria. «Abuela, quiero estudiar periodismo», me dijo. «Quiero contar historias como la nuestra, sobre personas que parecían hundidas pero lograron salir a la luz». Le acaricié el cabello. «Si eso es lo que crees, hazlo, pero nunca escribas con odio, escribe con el corazón». «Lo sé», respondió. «Y recuerda», añadí, «nunca dejes que se apague la luz que llevas dentro, aunque el mundo se enfríe». Mateo me tomó la mano y la apretó suavemente. «Te lo prometo». Un año después me diagnosticaron una enfermedad cardíaca. La edad y las penas habían debilitado mi corazón. No tenía miedo, solo tristeza al pensar en el día en que Mateo tendría que seguir solo. Empecé a escribirle cartas que nunca enviaría, solo guardaría en el cajón. Cada una era un pedazo de memoria. El día que saqué la maleta del lago, su primer llanto, la sonrisa de Diego en mis sueños. En la última carta escribí: «Si lees esto, significa que ya me he ido en paz. No llores. Lleva contigo al Mateo que amo y recuérdales a todos que, incluso en la noche más oscura, una pequeña luz basta para mostrar el camino». La doblé y la guardé bajo la foto de Diego. Afuera, Mateo estudiaba, con el cabello cayéndole sobre la frente, murmurando frases en español. Lo miré y sonreí. Era igual que Diego a los 17. El tiempo no cura el dolor, pero enseña a mirarlo con dulzura. Entendí que perdonar no es olvidar, sino dejar de permitir que el pasado defina nuestro presente. La primavera siguiente, Mateo fue aceptado en la Facultad de Periodismo en Madrid. El día que partió, le preparé un frasco de mermelada de naranja, una foto familiar y el diario de Inés. «Llévalos contigo», le dije, «para recordar que todos tenemos una historia que contar». Me abrazó fuerte y susurró: «Contaré nuestra historia, abuela, pero la contaré con luz». Cuando el coche se alejó por la colina, me quedé en el porche. El viento agitaba mi vestido y el lago Sanabria brillaba como una cinta de plata. Sabía que mi viaje había terminado, pero el de Mateo apenas comenzaba. Entré en casa, encendí el viejo ordenador y puse el video que grabé tiempo atrás. Toda la historia, desde el principio hasta el final, como un mensaje para quienes aún luchan en la oscuridad. Mi voz resonó suave y clara. A veces, para encontrar la luz, debemos atrevernos a mirar al fondo del lago que llevamos dentro. Si has llegado hasta aquí y sentiste algo con nuestra historia, dale y compártela con tus amigos. Quizás, en algún lugar, alguien también necesite una razón para creer que la luz aún existe, incluso cuando parece haberse apagado. Madrid, 8 años después. La ciudad brillaba bajo las luces. Los rascacielos reflejaban el rojo ardiente del atardecer. En un pequeño apartamento del barrio de Lavapiés, Mateo estaba sentado frente a su escritorio,
con la pantalla del ordenador llena de archivos de audio e imágenes. Se había convertido en periodista de investigación para un gran periódico. La voz del presentador resonó en sus auriculares. Reportaje especial de esta semana. El niño en la maleta. La verdadera historia detrás del caso que conmocionó a España aquel año. Mateo se detuvo y cerró los ojos. Los recuerdos regresaron. El agua helada del lago Sanabria, las manos arrugadas de la abuela María, y su voz temblorosa en una vieja grabación. Todo parecía volver a la vida. Abrió su biblioteca de videos antiguos y buscó un clip corto. En él, la abuela estaba sentada en el porche, con la luz de la tarde iluminando su cabello plateado. Su voz sonó suave pero firme. Mateo, cuenta esta historia no para que te compadezcan, sino para que recuerden que cualquiera puede salvar una vida, aunque sea por un instante. Mateo sonrió con los ojos empañados. Ella había partido 2 años atrás, una tranquila mañana de otoño. Él estaba de trabajo en Sevilla. Cuando regresó a casa, todo estaba en silencio. En la mesa solo quedaba una taza de té fría y una vieja foto familiar. Debajo del marco, un sobre con la inscripción: Para Mateo, cuando estés listo para perdonar todo. En la carta, ella escribió: Me voy en paz, porque sé que has encontrado tu camino. No llores por mí, porque todo el amor que tuve vive en ti. Vive como la luz sobre el lago, silenciosa, pero reflejando todo lo más hermoso. Mateo guardó esa carta en su cartera junto a una pequeña foto de ella. La había llevado consigo en cada viaje, de Galicia a Granada, de Lisboa a París. Su historia ya no era solo un recuerdo personal, sino una inspiración. El reportaje El niño en la maleta se emitió a nivel nacional, ganó premios y conmovió a miles. Pero lo que más lo emocionó fue una carta de un desconocido. Tu historia me hizo detener el coche al ver a un perrito abandonado en la carretera. Lo rescaté y quizá él también me salvó a mí. Mateo sonrió. La abuela tenía razón. Todos podemos salvar una vida, aunque sea con un gesto pequeño. Esa tarde decidió volver a Zamora. El camino hacia el lago Sanabria seguía igual, solo que todo parecía más tranquilo. La casa de su abuela permanecía intacta. Ventanas blancas, bugambillas cayendo sobre el porche. Abrió la puerta y el polvo del tiempo danzó en la luz del sol. Todo seguía en su lugar. La mesa del té, las sillas de madera, el cuadro viejo y el reloj de pared marcando los segundos. Mateo salió al jardín y miró hacia el lago. El agua azul profundo, el viento suave, el cielo reflejado. Sacó de su abrigo una pequeña maleta. No la de aquellos años, sino una réplica de madera hecha por él. Dentro colocó el cuaderno de notas de su abuela, algunas fotos y una flor seca de lavanda. Se arrodilló junto a la orilla. Abuela, conté nuestra historia, susurró. No para que sientan lástima, sino para que crean que del dolor también puede brotar vida. Empujó suavemente la maleta de madera sobre el agua. Flotó despacio, meciéndose entre las pequeñas olas hasta desaparecer a lo lejos. El viento sopló, con un murmullo que parecía la risa de ella en su memoria. Permaneció largo rato junto al lago, hasta que el sol se escondió tras las montañas. En ese instante, Mateo comprendió. La vida nunca se cierra del todo. Solo se transforma en otros círculos, enlazando a unas personas con otras, de la oscuridad hacia la luz. En el cielo, una gaviota cruzó.
sus alas blancas brillando en el atardecer. Mateo la siguió con la mirada y murmuró: «Ya he perdonado, abuela. A mamá, a papá y a mí mismo». El lago permaneció en silencio, con pequeñas ondas que se expandían suavemente, como la última respuesta del pasado, dulce y eterna. Aquella tarde, cuando Mateo se alejaba del lago Sanabria, el viento seguía, acariciando la superficie del agua, llevando consigo el aroma húmedo de la tierra y las flores silvestres. Miró hacia atrás y vio cómo los últimos rayos del sol se extendían sobre el agua como una franja dorada, suave y cristalina. En ese lugar, el principio y el fin de su vida se entrelazaban. De aquel niño abandonado en una maleta, Mateo se había convertido en un narrador. La historia que la abuela María dejó ya no era una tragedia, sino un recordatorio del poder de la bondad, que un solo acto de valentía para salvar una vida puede cambiar el destino de toda una existencia. Mateo siguió caminando con el alma en calma. Sentía que ella aún estaba cerca, en el murmullo del viento, en el aroma de la mermelada de naranja que flotaba entre los recuerdos, en cada latido que seguía firme, como aquel primero que escuchó bajo una manta fría. Sonrió y susurró: «Abuela, seguiré contando las historias de los demás, como tú contaste la mía». Esa noche, Mateo regresó a Madrid. Encendió la cámara, colocó su micrófono de siempre y comenzó a grabar. La luz amarilla se reflejaba en sus ojos decididos, mezclada con una leve emoción. «Hola a todos», dijo con voz grave y cálida. «Hoy quiero cerrar un viaje que ha durado casi 2 décadas. La historia del niño de la maleta. La historia de una abuela que me enseñó que el amor es más fuerte que la oscuridad». En la pantalla aparecieron imágenes antiguas. El lago Sanabria en invierno, la abuela María sosteniendo a un bebé en el hospital, las cartas, los diarios y la sonrisa de Mateo en el presente. Lo contó todo, no con tristeza, sino con gratitud. «Esta historia no es solo mía», dijo Mateo, «sino de todos los que alguna vez perdieron algo, cayeron y aún así eligieron amar una vez más». Cuando el video terminó, miró directamente a la cámara, con voz suave, pero llena de emoción. «Gracias a todos los que me habéis acompañado, que habéis vivido conmigo cada capítulo de este camino. Si esta historia os hace creer un poco más en la bondad y en el corazón humano, entonces mi abuela, donde quiera que esté, seguro que está sonriendo». Mateo hizo una breve pausa y, con una sonrisa amable, añadió: «Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias. Viajes reales, vidas que parecían olvidadas, pero que siguen brillando en la oscuridad». Se inclinó en señal de gratitud y apagó la cámara. En la habitación silenciosa, el viento que entraba por la ventana se mezclaba con los sonidos de la noche madrileña, como una melodía que cerraba un largo viaje. Sobre la mesa, la fotografía de la abuela María sonreía. La luz reflejada en el cristal parecía una pequeña llama, una luz que nunca se apaga.